Helo! A croeso i gwers 16 heddiw. Mae hi'n wyntog heddiw. A mae hi'n oer. Marian dwi, a croeso i un mes de Gales. Heddiw, dydd Llun. Dydd Llun heddiw. Y lunes. Dydd Llun. Yeah. Dydd Llun. La semana pasada vimos algo que se llama mutación suave. Y las mutaciones son muy comunes en galés, como muchos de los otros idiomas célticas también. Es algo muy común. Y es importante, creo, recordar que las mutaciones forman una parte muy importante del idioma, pero no se preocupen demasiado con las mutaciones, porque si olvidan usarlos o si no saben usarlos o no, no pasa nada, porque no cambia el significado de la palabra y se entiende igual, ¿no? Así que sí es importante, pero no se preocupen demasiado. Bueno, vamos a repasarlos. Primero, hoy, vimos 6 letras que cambian, ¿no? Vimos 6 cambios. Hay 9 en total, pero hasta ahora vimos 6. ¿Cuáles eran? La primera que vimos era T. ¿A qué letra cambia T? Sí, a D. Yeah, so, dwi'n mynd I drelew. Ok. Luego, K. K cambia a G. Más suave, G. Dwi'n dod o Gomodoro. Luego vimos B. Buenos Aires, Bariloche. Cambia a V. Y la D. ¿A qué letra cambia la D? Dwi'n mynd I ddolafon. Y luego vimos la G, en Gymraeg G. Y la G es especial porque la G desaparece. No cambia a otra letra, desaparece. Entonces la quitamos de la palabra. Ok. Otra cosa sobre el galés es el énfasis. El énfasis es muy importante en la palabra y en la oración, ¿no? Cuando hablamos. El énfasis en las palabras en galés cae en la penúltima sílaba. Por ejemplo, mi nombre, Marian, 2 sílabas. El énfasis cae en la penúltima, que es en esa palabra también la primera, pero en la penúltima. Marian. ¿Ya? Marian. ¿Ya? Otras palabras que conocemos. Kurru. ¿Ya? Kurru. Darllen. ¿Ya? Darllen. Otra cosa importante que en el galés es que hay que variar la voz más que en español. En español es muy así, es muy así. En galés, como el inglés, hay que cambiar la voz cuando hablamos. Y usar el énfasis en las palabras importantes en la oración. Bueno, vamos a hablar del énfasis en palabras. Vamos a ver ciudades y pueblos acá en Chubut que tienen nombre que viene del galés. Por ejemplo, Puerto Madryn. ¿Ya? En galés, Porth Madryn. Madryn. 2 sílabas, la primera con la énfasis. O la penúltima con la énfasis. Madryn. ¿Ya? Madryn. ¿Ají? Madryn. Taeon. Rawson. Rawson. ¿Ají? Rawson.
Ok, uno con más sílabas. Comodoro. Pedwar. Comodoro. Comodoro. ¿Eh? Comodoro. En Gymraeg, con acento galés. Comodoro. ¿Aquí? Comodoro. Bueno, Comodoro no es un nombre galés, pero es una palabra con más sílabas. Trevelin. Trevelin. ¿Ya? La penúltima. Dolavon. 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 ¿Ya? Dolavon. Hay lugares en Gales, lugares más largas. Por ejemplo, con 4 sílabas, hay una ciudad muy linda que tienen que visitar si van a Gales. Aberystwyth. Aberystwyth. Pedwar. Okay. Aberystwyth. 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 ¿Aquí? Aberystwyth, está bien. Ok. Bueno, esos nombres que vienen de galés acá, ¿qué significan? ¿Pensaron una vez qué significa Dolavon, Trevelin, Trelew? También un lugar como Trelew tiene la énfasis en las 2 sílabas, Trelew. Y eso es porque son en realidad 2 palabras. Trelew. Tre, ciudad o pueblo. Lew, de Lewis Jones, uno de los fundadores del Wladwa, ¿no? De la colonia inglesa acá. Entonces, como son 2 palabras, tenemos la énfasis en las 2. Trelew. ¿Ya? Trelew. Okay. Trevelin. Trevelin. Okay. 2 palabras. Trevelin. Tre, ciudad o pueblo. Y velin. Velin es un molino, ¿no? Ciudad del molino, en realidad. ¿Ya? Y Dolavon. Dolavon. 2 palabras también. Dol-avon. Dol es un prado, o que busqué la palabra en castellano. Potrero, se dice, ¿no? Potrero. Bueno, Dol, un potrero cerca de un río. Y el río en Gymraeg es Avon. Dolavon. En Gales tenemos la ciudad Aberystwyth. Aberystwyth, también 2 palabras. Aber es el estuario, ¿sí? Donde el Avon, el río, llega al mar. Aber. Tenemos muchos lugares con Aber en Gales. Bueno, y Ystwyth es el nombre del río. Ystwyth también tiene significado. Ystwyth es flexible. Entonces, Aberystwyth, el estuario del río flexible. Qué interesante, ¿no? Bueno, seguro que hay muchos más lugares que conocen acá en Chubut con nombres galés. Búscanlos y a ver si pueden ver o buscar en el diccionario, o a lo mejor conocen a alguien que pueda ayudarles a averiguar qué significan los lugares de acá. Ok, vamos a hacer una cosa más antes de terminar. Para esta clase hoy, repasamos los verbos que vimos. Ya vimos muchos verbos y a ver cuáles recuerdan, ¿ok? Dwi'n dweud y gair yn Sbaeneg, achi yn Gymraeg. ¿Ok? Ok. 1, 2, 3. Viajar. Teithio. Cantar. Canu. Pintar. Peintio. Da iawn. Ordenar. Tacluso. Caminar. Cerdded.
Da iawn. Cerdded. Cocinar. Coginio. Preparar. Preparar el almuerzo. Preparar. Paratoi. Paratoi. Paratoi cinio. Pescar. Pysgota. Bwyta. Bwyta. Beber. Yfed. Yfed. Da iawn. Trabajar. Gweithio. Ver. Algo en la tele. Gwylio. Da iawn. Gwylio. Darllen. Da iawn. Un arall. Un arall. Jugar. Beth ydi jugar yn Gymraeg? Chwara. Da iawn. Chwara. Oce. Da iawn. Yfory. Maniana. Yfory. Da ni'n siarad am mutación suave, las últimos 3 letras que tenemos en la mutación suave. Ok. Tan yfory. Hwyl!